El acceso a las drogas, la falta de oportunidades de empleo, salud, educación y espacios para la cultura y el deporte, la desintegración familiar, la impunidad, entre otros factores, componen el contexto en el que nace y crece la delincuencia juvenil. Hoy te presentamos las reacciones más insospechadas de los jóvenes criminales al recibir sus condenas. Martise Fuller, el joven de 15 años al momento de cometer los crímenes, fue condenado por matar a Kaylee Houga, su exnovia, en mayo de 2019, luego de haber roto su relación unos meses antes. Fuller estaba encolerizado por haber sido expulsado del equipo de fútbol y echaba la culpa de ello a Houga. El 9 de mayo, entró a casa de la joven y le disparó 5 veces. Luego también intentó asesinar a la madre de Kaylee. Esposado y vestido de negro, Fuller entró a la corte del condado de Kenosha con su abogado. Se pidió la pena máxima, debido a que Fuller había preparado una especie de conspiración para efectuar el ataque y en ningún momento se mostró responsable por lo acontecido, aunque lloró profusamente durante el juicio. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al recibir el veredicto, Fuller no mostró ninguna emoción, simplemente mantuvo su cabeza agachada. El crimen de los rugbyers, el asesinato de Fernando Báez Sosa, se refiere a un caso delictivo cometido el 18 de enero de 2020 en el balneario argentino de Villa Gesell. La víctima, un joven de 18 años, fue asesinado a golpes de puño y patadas por parte de un grupo de hombres jóvenes, en su mayoría jugadores de rugby, a la salida de un local bailable en la vía pública, a causa de una reyerta que se había producido minutos antes dentro de la discoteca. Según la sentencia de primera instancia, a las 4:30 horas, hubo una pelea en el interior de la discoteca Lebrick, en la que Fernando Báez Sosa le propinó un golpe en el estómago a Máximo Thompson, que lo derribó al piso. Debido a esa razón, los guardias de seguridad expulsan a Fernando y Máximo del local. Fernando aceptó tranquilamente la decisión. Sin embargo, Máximo se alteró mucho. Luego de ser expulsado, Fernando decidió quedarse enfrente del boliche junto a 12 amigos, tomando un helado y esperando que saliera el resto del grupo. 10 minutos después de salir, a las 4:44 horas, fue atacado primero Juan Manuel Pereira Rosas y luego por Enzo Comelli y Ciro Pertossi, uno de frente y otro por la espalda, a la vez que otros 4 atacaron al resto del grupo de la víctima. El ataque duró 50 segundos y en su transcurso causaron la caída al suelo de Fernando, donde al menos 5 atacantes le propinaron patadas en la cabeza y en el cuerpo, aún después de quedar inconsciente, causándole la muerte por hemorragia cerebral masiva. El inicio del ataque fue registrado por uno de los atacantes, Lucas Pertossi, mediante la cámara de su teléfono celular. El video del asesinato de Fernando se viralizó por Twitter y YouTube durante la madrugada. En febrero del 2023 se dio a conocer el veredicto y la condena a los acusados, Ciro, Luciano y Lucas Pertossi, Máximo Thompson, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Violás y Blas Sinali. Finalmente, el tribunal decidió condenar a 15 años de prisión a Ayrton Violás, quien nunca paró de rezar. Además, después de que Máximo Thompson se descompensó, Violás lo contuvo hasta que llegó el equipo médico. Tras conocer la sentencia a perpetua de Máximo Thompson, acusado principal del caso, su mamá, Rosalía Zárate, comenzó a gritar contra los periodistas que estaban en la sala. «Saquen a los medios, 3 años torturándonos», dijo la mujer, apuntando directamente contra los miembros del tribunal. Además, al igual que las madres de Enzo Comelli y los hermanos Luciano y Ciro Pertossi, la mujer lloró durante la lectura del veredicto. En tanto, tras el desmayo de Máximo Thompson, los padres de los deportistas se abrazaron y permanecieron juntos. Dylan Schumacher. Este joven delincuente fue el otro extremo, ya que durante el juicio demostró muchas emociones, ya sean genuinas o no. En 2013, con 17 años, fue condenado por asesinato en segundo grado de un niño de apenas 2 años. Cuando ocurrió el hecho, Schumacher se encontraba cuidando al pequeño Austin Smith con su hermano de 3 meses, hijos de la novia del acusado. El incidente ocurrió en Nueva York y Schumacher sofocó al niño con una almohada mientras la golpeaba. Su abogado dijo que el adolescente de entonces 16 años no tenía intención de matar al niño, solo quería mantenerlo callado para que no despertara a su hermano pequeño. Estuvo Schumacher llorando durante todo el juicio. Cuando tuvo que declarar, entre lágrimas, aseguró que no era su intención matar y mirando a la madre del niño, sollozaba mientras le aseguraba que fue sin querer. El juez no se dejó impresionar y lo llamó engañador y mentiroso, ya que escucharon una grabación de una llamada con la madre del niño, donde Schumacher aseguraba que solo necesitaba llorar y mostrarse arrepentido para evitar una condena severa, ya que era un joven blanco y rubio, le tendrían lástima. Fue sentenciado de 25
5 años a cadena perpetua. Rosa Peral. Rosa Peral es la asesina condenada por el crimen, penosamente famoso, de la Guardia Urbana. Peral fue condenada a prisión por matar a su pareja con ayuda de su amante, los tres siendo policías y formando un triángulo amoroso. Fue conocido como el crimen de la Guardia Urbana, uno de los episodios de la crónica negra española más morbosos y seguidos por el público, no solo en España, sino a nivel mundial. El macabro hallazgo no tardó en despertar el interés de la opinión pública, sobre todo cuando la investigación comienza a revelar una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucraban tanto al fallecido como a otros dos policías, su compañera Rosa y su exnovio Albert. El 4 de mayo de 2017, el cadáver de un hombre apareció calcinado en el interior de un coche ubicado cerca del pantano de Foix, Barcelona. Identificar al agente de la Guardia Urbana, Pedro Rodríguez, de 38 años, no fue tarea fácil. El cuerpo, que estaba completamente carbonizado y se pudo identificar gracias a una prótesis en la espalda, pertenecía a Pedro Rodríguez. Al instante, todas las pistas apuntaron a Rosa Peral, la pareja de la víctima, que a su vez también era miembro de la Guardia Urbana. Más tarde se demostraría que Peral no había perpetrado el crimen sola, sino que había contado con la ayuda de su amante, que a su vez también era compañero en el cuerpo barcelonés. Durante el proceso judicial, Rosa Peral acusó a su amante de asesinar a su novio por celos, mientras que Albert López aseguraba que ella mató a Pedro debido a que éste la agredió y posteriormente le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. Sin embargo, para la fiscalía, ambos eran culpables. Se trataba de un asesinato planeado y premeditado. La defensa de Rosa Peral también preguntó por la posibilidad de que Rosa hubiese trasladado por sí sola el cadáver del cuerpo de Pedro sin ayuda, a lo que los especialistas aseguraron que sería muy poco probable dada la diferencia de peso y masa muscular, lo que hacía evidente la participación de un tercero para llevar a cabo el crimen. John Venables y Robert Thompson. James Bulger tenía solo 2 años, cuando dos pequeños de 10 se lo llevaron de un shopping y lo torturaron hasta matarlo. El espanto sacudió al Reino Unido. Se los juzgó como adultos y fueron condenados a prisión. Salieron en libertad a los 18 años. Fue solo un instante, un parpadeo. Denise soltó por unos momentos la mano de su hijo James, de 2 años, que estaba parado junto a ella. Se concentró en el vendedor que la atendía del otro lado del mostrador. Había pasado por la carnicería. Era viernes y quería ver qué comprar para cocinar el fin de semana para su familia. Ese 12 de febrero de 1993, hacía bastante frío. Mientras Denise elegía el corte, sacaba el dinero de su billetera y pagaba. Las agujas del reloj corrieron 3 precisos y preciosos minutos. Cuando Denise volvió a bajar la vista para buscar la mano de James, ya no lo encontró. Miró a su alrededor y tampoco lo vio. Entró en pánico. En esos escasos minutos de esa fatídica tarde, se estaba consumando el caso que horrorizaría a Gran Bretaña y al mundo durante décadas. Se dirigió al agente de seguridad del shopping y ellos pidieron por James Bulger por los altoparlantes. Nada. 20 minutos después, la policía ya estaba involucrada en su búsqueda. Las cámaras del shopping, las imágenes no eran demasiado claras en ese momento, pero técnicos especialistas lograron mejorarlas más tarde. Mostraban al pequeño James irse de la mano con 2 chicos. A las 15:43 horas, se ve a los 3 menores salir del shopping. Rebobinando las imágenes, se observa a 2 niños que se acercan a James a las 15:38. Luego los captan caminando tranquilamente por la galería principal. Después de un viernes y sábado frenéticos para la familia, y la policía llegó el domingo 14 de febrero. Ese día se jaló a James Bulger sobre las vías de la estación abandonada Walton-on-Panfield. 2 días después del hallazgo del cuerpo, la maestra se presentó en la estación de policía de Bootle y dijo que John Venables y Robert Thompson no habían ido al colegio aquel viernes, que había visto en la manga de John el día anterior pintura azul y que los 2 secuestradores que todos habían visto en la televisión tenían solamente 10 años. James se alejó de su madre siguiendo a 2 chicos. Entretenido, los siguió hasta afuera del shopping. Al principio lo llevaban de la mano, pero poco tiempo después comenzaron las torturas. Le esperaba un itinerario de 4 kilómetros de terror a través de Liverpool. En su camino, lloró, pidió por su madre, recibió patadas y golpes, iba agotado. Esos chicos lo llevaban a la rastra. Cuando pasaron por el canal Leeds and Liverpool, a unas 4 cuadras del shopping, lo empujaron con fuerza tirándolo de cabeza sobre el pavimento. James se lastimó la cara y un enorme hematoma le salió en la frente. Desconsolado, siguió marchando a los tumbos. Un hombre contó que vio a Thompson pegarle una patada en las costillas al más chico de los 3. Les preguntó qué estaba pasando, pero ellos zafaron diciendo que eran hermanos. Una mujer mayor observó sollozar a James y también los encaró. Otra vez,
James, los chicos más grandes mintieron. Le dijeron que lo habían encontrado perdido. Cuando llegaron al terraplén de una estación de tren semiabandonada, pasó lo peor. Lo golpearon con violencia con ladrillos y piedras. Le arrojaron pintura azul a los ojos. Le patearon la cara. El zapato de Thompson quedó estampado en su mejilla. Luego saltaron sobre su cuerpo, fracturando sus manos y costillas. Le introdujeron pilas en la boca y le tiraron encima de la cabeza una barra de hierro de 10 kilos que le provocó 10 fracturas más. Luego, para terminar, colocaron a James atravesado sobre las vías y le taparon la cara con escombros. El tren pasó y cortó el cuerpo por la mitad. El 1 de noviembre de 1993 comenzó el juicio que se prolongó durante 3 semanas. Se los juzgó como adultos. Los pequeños acusados estuvieron sentados en unos bancos más altos de lo normal para poder ver lo que ocurría. Eran unos niños. Luego de la sentencia, Robert Thompson fue recluido en el Centro de Seguridad y Cuidados Barton Moss en Manchester, John Venables en Bardy House en St. Helens. A John Venables, sus padres lo visitaban periódicamente. La madre de Thompson iba cada 3 días. Tuvieron educación y rehabilitación. Un equipo de psiquiatras, contratado por los abogados de los Bulger, determinó que Thompson encajaba en el perfil de un psicópata. No demostraba ningún remordimiento. Nicholas Lindsay. Nicholas Lindsay era un joven con un pasado turbulento. Según los registros, Lindsay tiene antecedentes de delitos no violentos como hurto mayor y allanamiento de morada. Aunque asistió a la escuela el día del tiroteo, había faltado 40 días durante el año escolar. El exdirector de la escuela secundaria Gibbs, Kevin Gordon, habló con Lindsay sobre la falta de clase. El director y su maestro de intervención en lectura dijeron que el adolescente sospechoso siempre cumplía con la autoridad. Una maestra, Karen Morse, afirmó que era un adolescente típico que se esforzaría porque la atención de esa maestra hiciera lo mejor que pudiera. Fuera del campus, Lindsay parecía ser un niño diferente. La página de Facebook de Lindsay mostró que tenía el nombre de una pandilla. El alcalde de San Petersburgo, Bill Foster, reconoció a Lindsay cuando vio la foto policial. Se reunió con el adolescente dentro de su casa durante un evento de alcance comunitario en 2010. Fue después de su primer arresto por hurto mayor. Foster dijo que el adolescente lo impresionó más y que tenía la meta de triunfar en la vida. Foster continuó diciendo que quería que Lindsay fuera juzgado como adulto. El 21 de febrero de 2011, el oficial David Crawford, de 46 años, estaba respondiendo a una llamada de una persona sospechosa cerca de Tropicana Field esa noche. La persona que llamó dijo que un hombre sostenía un ladrillo en su patio trasero y luego saltó la cerca. La persona que llamó pensó que podría ser un ladrón. El oficial Crawford llegó al área y vio a la persona y luego salió de su vehículo. A las 10:37 p.m., Donald J. Ziegler, un compañero oficial, notó e informó un intercambio de disparos. Ziegler encontró a Crawford cerca de su patrulla, dijo la policía. Recibió varios disparos a quemarropa después de alcanzar un bloc de notas. Más de 200 oficiales de diferentes agencias en Tampa Bay llegaron a la ciudad para participar en la persecución masiva del sospechoso. En la noche del 22 de febrero de 2011, la búsqueda finalizó rápidamente. Después de allanar una casa, arrestaron a Nicholas Lindsay, de 16 años, después de recibir pistas de la comunidad. Lindsay originalmente ofreció diferentes relatos de los eventos, pero finalmente admitió información que se ajustaba a la evidencia que la policía ya había reunido, dijo el jefe de policía de San Petersburgo, Chuck Harmon. La policía también declaró que se derrumbó y lloró que Lindsay arrojó el arma en un arroyo cercano. Fue ingresado en el Centro de Evaluación Juvenil de Pinellas. El 7 de marzo de 2011, un gran jurado acusó formalmente a Lindsay de asesinato en primer grado. Lo trasladaron a la cárcel del condado de Pinellas, donde fue alojado con otros menores que enfrentan cargos de adultos. Según la ley de Florida, los menores en espera de juicio no pueden estar a la vista ni oír a la población adulta. El juicio se fijó para el 12 de diciembre de 2011, pero luego se trasladó al 19 de marzo de 2012. Condenado por el asesinato, Lindsay probablemente pasaría el resto de su vida en una prisión estatal debido a la ley de protección de la aplicación de la ley de Florida. No podía ser condenado a muerte por un fallo de 2005 de la Corte Suprema de Estados Unidos que prohíbe que las personas sean ejecutadas por delitos cometidos siendo menores de 18 años. El 2 de diciembre de 2011, el juez Tanekover dictaminó que la confesión grabada de Lindsay sería admisible en el juicio, citando que la forma en que los policías obtuvieron la confesión era creíble. Lindsay, con sus padres en la sala de entrevistas, había confesado a la policía que había matado al Crawford. La defensa argumentó que los padres de Lindsay instaron a su hijo a confesar, sugiriendo que podría
recibir indulgencia si lo hacía. Covert también concedió una moción para otra fecha de juicio, ya que el abogado defensor declaró que no podría estar preparado en tan poco tiempo. El juicio se retiró de la fecha del 12 de diciembre y se reemplazó con una audiencia previa al juicio. Covert dijo que programará audiencias previas al juicio cada 3 semanas, que es algo que suele hacer cuando un caso de su situación se mueve lentamente. Lindsay, durante el juicio, se mostró indiferente, como si estuviera en un lugar aburrido. No prestaba atención a lo que se decía en el juicio. Lo que agravó la condena fue su mal comportamiento en prisión esperando el juicio, donde hirió a 2 reclusos con un arma punzante y se lo encontró en posesión de tráfico ilegal en la cárcel. Lindsay fue declarado culpable del asesinato de Crawford y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al recibir la sentencia, empezó a sonreír burlonamente, una actitud completamente desquiciada. Antonio Barbeau. 14 años es la edad perfecta para sacar buenas calificaciones en la escuela, ser amigos, tener los primeros amores de verano y, por supuesto, iniciar a pensar con miras hacia el futuro. En el caso de Antonio Barbeau y su mejor amigo Nathan Pape, la adolescencia, lejos de ser esa etapa divertida, experimental y exploratoria, se convirtió en un periodo de desarrollo marcado por la traición, el crimen y la codicia. ¿Qué podría ser más importante que pasar tiempo con la bisabuela? Aunque las respuestas a esta pregunta podrían ser ilimitadas, en el caso de este par de amigos, la respuesta es tan desconcertante como aterradora: el dinero. Sus nombres quedarán por siempre marcados en la memoria de los habitantes de Sheboygan Falls, Estados Unidos, y no precisamente por protagonizar travesuras propias de adolescentes en plena etapa de desarrollo. Todo lo contrario, serán recordados por perpetrar quizás uno de los más perturbadores crímenes de la historia de esta ciudad del estado de Wisconsin. Esta ciudad se vería conmocionada por el atroz asesinato de Barbara Olson, una mujer de 78 años que fue cruelmente apuñalada hasta morir. Más que el sanguinario y despiadado crimen, lo que realmente conmocionó a los habitantes de esta ciudad estadounidense fue la revelación de la identidad de los perpetradores del asesinato. Se trataba, nada más y nada menos, que de Antonio Barbeau, quien fuese el bisnieto de Barbara, y su amigo Nathan Pape, 2 típicos adolescentes de Sheboygan Falls que una fatídica tarde de 2012 no solo decidieron acabar con la vida de Barbara, sino también con la suya propia. Cuando la madre de Nathan condujo por la arbolada calle de West Wind Bluffs hasta la casa de Barbara, no lo sabía, pero estaba llevando a los adolescentes camino a una condena segura. Con un martillo y un hacha escondidos en sus mochilas, Antonio y Nathan planeaban asesinar a la mujer, robar el dinero y empeñar sus joyas. Una vez perdieron de vista a la madre de Nathan, trataron de colarse por el garaje de Barbara, pero para su infortunio no lo lograron. Fueron descubiertos por la mujer de 78 años, quien, amablemente, los invitó a adentrarse en la casa. Es solo cuestión de que Barbara les diese la espalda para que la masacre comenzara. Inicialmente, la golpearon con el extremo romo del hacha, luego con el martillo y finalmente con la hoja del hacha, incrustándose tan profundamente en su cráneo que literalmente fue necesario que ambos muchachos la sacaran. Aunque su plan original era arrojar el cuerpo en un área boscosa cercana, arrastrar el cadáver de Barbara resultó más difícil de lo que esperaban, por lo que solo la movieron hasta el garaje, donde un par de días después la encontró su hija Judy. Los adolescentes tomaron el automóvil de la bisabuela de Antonio y se dirigieron a una bolera cerca de Sheboygan, no sin antes saquear la casa, hurtar $155 en efectivo y llevarse algunas joyas. Un mísero botín para el perturbador crimen que habían tenido que perpetrar por él. Solo bastaron 12 horas después del descubrimiento del cadáver para que las pistas llevaran a los verdaderos responsables del asesinato de Barbara. La ropa ensangrentada en la casa de Nathan y el bolso de la mujer que habían arrojado en una alcantarilla fueron solo algunos de los indicios que llevaron a la captura del dúo de jóvenes. Sé que no muestro mis emociones, yo mismo no estoy seguro de por qué, pero eso no significa que no lo haga. Le quité a la madre, abuela, hermana, amiga de alguien. No tenía derecho a hacerlo. Debido a esta acción que decidí tomar, arruiné tantas vidas, dijo Barbeau en el juicio, al tiempo que mostró su arrepentimiento ante lo ocurrido. Nathan Pape fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a pagar 31 años de prisión. Podrá ser elegible para libertad condicional en 2043, mientras que Antonio Barbeau fue condenado a 36 años de prisión con la posibilidad de ser elegible para libertad condicional en 2048, es decir, cuando tenga 50 años. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta qué opinas de estos criminales y sus reacciones durante el juicio y al recibir su condena. Te estaré leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más historias macabras de asesinos condenados.